El plan Crecer para Iglesias fue desarrollado en el año 1999, nace de una experiencia real, ¿sí?, que vivimos en la Iglesia Bautista Comunitaria. No es un plan teórico, es un plan que pusimos en marcha en el año 99 en esta iglesia, y donde experimentamos, aplicando cada uno de estos principios, un crecimiento durante 5 años seguidos, donde la iglesia se duplicó cada año, ¿sí? Arrancamos con 8 personas y terminamos después de unos 5 años con más de 180 personas dentro de la iglesia. Esta iglesia se extendió hacia 7 barrios, plantó iglesias y apoyó desde un inicio misioneros en pueblos no alcanzados. Este modelo, ¿sí?, que pusimos en práctica ahí, está basado totalmente en principios y procesos que Jesús desarrolló en su ministerio, ¿sí? A partir de este paso que dimos ahí, empezamos a trabajar en la ayuda a pastores e iglesias. Desde ese año empezamos con el Ministerio Crecer, desarrollamos el plan anual para los pastores y para las iglesias que lo querían desarrollar, trabajamos en capacitación misionera, abrimos un centro misionero, desarrollamos herramientas como la Guía Mundial de Oración, empezamos a unir pastores e iglesias en la misión, desarrollamos recursos continuos para la misión, terminamos iniciando el movimiento con 4 pastores de En Misión a Pueblos No Alcanzados, y seguimos desarrollando herramientas continuamente hasta el día de hoy, ¿sí?, por más de 20 años, con el mismo enfoque, con los mismos principios de trabajo. La última figura que ustedes pueden ver aquí es la de la iglesia Nahuín, que estamos plantando actualmente aquí en Salta, en el barrio de Atocha. Hace un año atrás desarrollamos lo que es el plan de movilización misionera, el plan de plantación de iglesias y el plan Crecer en Misión, donde más de 1.300 pastores se anotaron y siguen adelante con este plan semana a semana en forma gratuita. Y en este momento lo que estamos tratando de hacer con estos grupos más pequeños es poder ayudar a cada pastor a implementar esto de una manera ordenada, simple, de una manera personalizada. Esto no lo hemos hecho antes, nunca hemos tenido la oportunidad de dar una mentoría personalizada a los pastores, y a través de estos grupos es la primera vez que lo estamos haciendo. En el plan Crecer en Misión había tantas personas en la sala que no permitía escuchar a cada pastor, y justamente este espacio lo que está buscando es que podamos tener el tiempo para escuchar a cada uno de ustedes y ayudarle a cada uno en forma personal a implementar este plan. Ya con algunos grupos que estamos avanzados, vemos una gran diferencia. Es muy diferente simplemente estar escuchando a poder dialogar, preguntar, resolver consultas y solucionar problemas. Por lo tanto, estoy seguro que ustedes van a ver una diferencia muy importante en la implementación de este plan al hacerlo de esta manera. ¿Qué es el Plan Crecer? Bueno, el Plan Crecer es un proyecto de trabajo ordenado para guiar a su iglesia a implementar en la práctica los procesos bíblicos básicos a fin de cumplir con la gran comisión. Como usted ve ahí resaltado, es un plan de trabajo, lleva aproximadamente 1 año desarrollarlo, y el objetivo es guiar a la iglesia a implementar en la práctica, ya sea práctica individual de cada cristiano, práctica grupal de los grupos que la iglesia tenga y práctica congregacional. Todos van a ser guiados a practicar procesos bíblicos básicos que Jesús vivía, y al vivirlos en obediencia van a descubrir que la iglesia, las personas, los líderes, caminan a cumplir con la gran comisión. ¿Cuáles son estos procesos básicos que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el proceso de valores, el proceso de discipulado personal, proceso de evangelismo personal, grupos pequeños y misiones, ¿sí? Estos 5 procesos los vamos a ir desarrollando mes a mes. Vamos a dedicar una cantidad de meses, que ahora les voy a mostrar cuántas son,
pero básicamente una de las claves de este plan, recién escuchaba a la hermana Adriana diciendo, estamos orando por la guía del Señor acerca de lo que tenemos que hacer. Bueno, este plan está basado en 5 mandatos de Jesús. Son palabras directas de Jesús a nosotros, su iglesia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros consideramos que este plan es un terreno seguro para trabajar. ¿Por qué? Porque estamos parados en aquello que Jesús nos mandó a hacer. El primer proceso es el proceso de valores, ¿sí? Amen a Dios y amen a las personas. Amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y amar al prójimo. Así de simple. Bueno, vamos a tratar de guiar a nuestra iglesia a que haga eso en la práctica. Después, el proceso de discipulado personal. Todos sabemos que Jesús nos mandó a ser discípulos, ¿sí? Después tenemos el proceso de evangelismo personal. Jesús nos mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. Después tenemos el proceso de grupos pequeños. Jesús dijo que donde hay 2 o 3, yo estoy presente. Por lo tanto, ahí está su presencia, ahí está su poder, ahí está su propósito, y los grupos pequeños son una herramienta que Dios utilizó para Jesús para crear su iglesia, ¿sí? Y después la iglesia primitiva la usó para crecer, y actualmente muchas iglesias siguen creciendo a través de los grupos pequeños. Por lo tanto, vamos a también desarrollar este proceso. Y finalmente el proceso de misiones. Jesús nos mandó a ser testigos hasta lo último de la tierra, y vamos a presentar formas simples y prácticas de cómo una iglesia puede implementar este proceso. Por lo tanto, para nosotros es una gran tranquilidad saber que estamos guiando a nuestra iglesia a hacer aquello que Jesús nos mandó. Ustedes recuerdan que cuando Jesús habló ahí en Juan, él dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que obedece esos mandamientos, nosotros nos vamos a manifestar a él. O sea, la obediencia a los mandatos de Cristo no solo demuestra nuestro amor, sino que también permite una manifestación mayor de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Por eso es que consideramos que trabajar en estos 5 mandatos de Cristo es colocar a nuestra iglesia en lo que llamamos la médula de la iglesia de Cristo, ¿sí? Ir detrás de aquello que Jesús nos mandó a hacer. Simple, práctico, y si lo hacemos también es efectivo. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, básicamente con 4 aspectos. Primero, tener un encuentro semanal de capacitación, que en este grupo lo vamos a tener los jueves a las 19, con un paquete de materiales que usted va a recibir cada mes para trabajar, y ahí va a tener para las 4 semanas del mes, una práctica semanal que hay que desarrollar en la iglesia. Esto ya queda totalmente 100% en sus manos, porque yo no puedo ir a Estados Unidos, a Calafate, a Bolivia y a todos los que están aquí representados. Esto usted va a tener, después de entender en los encuentros mensuales lo que tiene que hacer, de recibir los materiales para hacerlo, va a tener que llevar adelante la práctica en su iglesia local de estas verdades que vamos a ir aprendiendo. Y como cuarto elemento, vamos a ir evaluándonos, ¿sí? Estos encuentros semanales nos van a permitir ir, por un lado, tener herramientas acerca de cómo usted puede evaluar este proceso, y por otro lado, al escucharlos a ustedes, yo voy a poder ayudarles con la experiencia de estos 20 años que tenemos desarrollando este plan, en cómo ayudarle a saber cómo usted puede avanzar más diligentemente en la implementación del plan. Este plan se implementa durante 12 meses. Trabajamos los primeros 3 meses con el proceso de valores, 2 meses con el proceso de discipulado, 2 con evangelismo, 3 con células y 2 con misiones, ¿sí? ¿Qué es lo que usted recibe de materiales para este trabajo? Bueno, recibe un libro sobre el proceso, recibe una guía para el pastor y para los líderes, recibe material individual para los miembros, recibe material grupal, o sea, cada grupo que usted tenga en su iglesia va a tener una lección para desarrollar sobre los procesos que vamos a enseñar, va a tener un boletín para entregar semanalmente a los miembros,
y va a tener mensajes, ¿sí? Tenga en cuenta que muchos obreros en Latinoamérica son bivocacionales, a veces no hay tiempo para estar preparando mucho material, así que está la ayuda también de tener mensajes, bosquejos relacionados con cada uno de los procesos que vamos a implementar, ¿sí? ¿Qué se puede lograr con este plan? Bueno, lo que nosotros logramos en la iglesia y seguimos logrando actualmente, y de hecho aquí en este grupo tenemos, por ejemplo, al pastor Arteaga, que nos puede dar testimonio de que implementó esto el año pasado y vio crecimiento local. Ustedes vieron que él mismo expresó hoy la visión de plantar nuevas iglesias, ¿sí? Y ya desde el primer día que se sumó también empezaron a apoyar misioneros en lo último de la tierra. Con su ofrenda a En Misión, ellos colaboran con obreros que están en pueblos no alcanzados. Por lo tanto, este plan puede llevar a su iglesia a alcanzar estos 3 objetivos claramente en estos 12 meses de trabajo, ¿sí? Algunas decisiones claves para ver resultados en este plan, estas son cosas que hemos aprendido a través de prueba y error y de ir escuchando a los pastores que han implementado los planes. Una de las decisiones claves para ver resultados es colocar un día de práctica, ¿sí? Colocar un día de práctica. No deje esto simplemente liberado a la espontaneidad de los miembros. Es importante que usted coloque un día en que su gente practica esto. Algunos lo van a hacer en otro día y horario por temas de trabajo, tiempo, pero es bueno que su iglesia tenga un día de práctica, el día que vamos hacia las personas. Ese es el día que hacemos visitas, evangelizamos, servimos, hacemos discipulado personal, abrimos tripletas, abrimos células, abrimos grupos pequeños en las casas. Son todos trabajos enfocados en las personas nuevas, ¿sí? Y este trabajo semanal es el que va a marcar una diferencia en la implementación del plan. Tenemos pastores que han implementado teóricamente este plan, o sea, tomaron todos los materiales, enseñaron todo a la iglesia, pero nunca lo pusieron en práctica. Por lo tanto, no vieron resultados de crecimiento en sus iglesias. Así que si usted quiere ver resultados, el primer consejo es coloque un día de práctica para la implementación de este plan en su iglesia. Un día de práctica es simplemente que nosotros como iglesia, pastor, líderes, y los miembros que quieran practicar, nos juntamos un día a la semana y practicamos estos valores que vamos a estar aprendiendo en cada proceso. Primero vamos hacia las personas, después vamos a discipularlas, después evangelizamos, después abrimos grupos pequeños. Entonces, ese día de práctica nos permite informar al grupo lo que estamos haciendo. Esta foto que ustedes ven aquí es nuestro día de práctica en la iglesia de Nahuín que estamos plantando, ¿sí? Y los que estamos ahí somos los que estamos trabajando. Entonces, un día a la semana trabajamos y nos encontramos y rendimos cuenta a cada uno de lo que está haciendo. Esto es clave para tener un mapa de trabajo con personas, ¿sí? Tener un mapa de trabajo con personas. El crecimiento de la iglesia va a venir porque cada miembro, líder, incluso el pastor, tiene que estar involucrado con las personas nuevas, ¿ya? Y ustedes pueden ver en este pizarrón cómo cada uno de nosotros va volcando lo que está haciendo, con quiénes está trabajando, ¿sí? No son reuniones, no son actividades, ¿sí? Son trabajo con personas. Esto es trabajo de visita, de evangelismo, de discipulado, de servicio, pero es trabajo con personas. Y esas personas tienen nombre y apellido, como ustedes pueden ver ahí, y esto es la clave para que la iglesia empiece a movilizarse y a través de la implementación de estos procesos puedan ver crecimiento, ¿sí? La segunda decisión que para nosotros es clave es que la iglesia decida ser parte de la obra misionera. ¿Por qué? Porque como dijimos recién en Juan 14, 21, cuando Jesús dice que la obediencia es la manera en que amamos a Dios, ¿sí? Esa obediencia incluye lo que Él nos ha mandado a hacer. Por lo tanto, como iglesia, si queremos crecer, tenemos que poner en práctica aquellas cosas que podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer desde el primer día? Podemos orar por los pueblos no alcanzados y podemos ofrendar por los pueblos no alcanzados. De hecho, este programa
destina el 50% de las ofrendas a apoyar obreros en pueblos no alcanzados. Nosotros cuando empezamos la Iglesia Bautista Comunitaria éramos 8 personas y la primera decisión que tomamos fue apoyar la obra misionera a pueblos no alcanzados. Y desde el primer día empezamos a obedecer eso que Jesús nos mandó a hacer en Hechos 1:8. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, ya se los compartí, que la iglesia creció y se duplicó durante 5 años seguidos, ¿sí? Y yo le adjudico eso a la obediencia. Le adjudico eso a la obediencia de hacer lo que estaba a nuestro alcance en ese momento, que era orar y ofrendar por la obra misionera. Y Dios se encargó de dar crecimiento a la iglesia. Y finalmente, este plan Crecer Personalizado le va a permitir a usted recibir, usted lo va a ver, lo está viendo ya desde esta sesión y lo va a ver en cada sesión, un proceso de mentoría, ¿sí? ¿Y para qué le va a servir este proceso de mentoría? Para que usted sepa cómo el día de mañana usted llevar adelante este plan con otras iglesias, con otros pastores o con otros líderes o con nuevas obras que usted abra, ¿sí? Usted va a poder mentorear a otros a través de este plan. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, usted se va a dar cuenta de que yo voy a ir en cada sesión llevándolo paso a paso por estos 7 pasos de mentoría. Lo voy a orientar, le voy a ayudar a definir objetivos, le voy a ayudar a desarrollar un plan de acción, lo voy a guiar paso a paso, semana a semana, le voy a dar las herramientas para hacerlo. Cada semana usted va a ver que va a poder ir evaluando cómo está avanzando y esto lo va a enfocar y llevar a cumplir un propósito, ¿sí? Como pastor, como obrero, como misionero, como iglesia misma, ¿sí? Usted va a poder alcanzar un propósito que Dios tiene preparado para usted. Yo no sé cuál es, Dios sí sabe, ¿sí? Pero usted sí va a poder identificar en cada una de las charlas que vamos teniendo que estos 7 pasos de ser orientado, conocer los objetivos, tener un plan de acción, seguir una guía paso a paso, saber cuáles son las herramientas, saber cómo evaluar y alcanzar un propósito, es algo que usted va a aprender a hacerlo simplemente porque lo va a estar viendo en vivo aquí cada semana, ¿sí? La idea es que cuando usted termine con este proceso, usted se sienta capacitado también para guiar a otros y de esa manera este programa de Misión Simple lo podamos multiplicar. Si se multiplica, significa que cada vez más pastores son ayudados y cada vez más obreros son apoyados. Así que celebro que ustedes puedan estar en este plan Crecer Personalizado, en este programa de Misión Simple que hemos iniciado hoy, ¿sí? Y que vamos a desarrollar a partir de ahora paso a paso.